Me llamo Carmen y tengo 62 años. Nunca pensé que terminaría tirada en la acera como basura, viendo mis pertenencias esparcidas por el pavimento mientras mi nuera gritaba desde la puerta de la casa que había sido mi hogar durante los últimos 3 años. «No soy tu enfermera. Sal y vete a vivir con los perros callejeros». Las palabras de Jessica cortaron el aire matutino como cuchillos. Sus ojos brillaban con una crueldad que había visto crecer lentamente durante meses, pero que ahora se mostraba sin máscara alguna. Mis piernas todavía dolían terriblemente. Habían pasado apenas 2 semanas desde la operación, una cirugía complicada que había requerido la colocación de tornillos y placas de metal para reparar el daño causado por años de artritis severa. El médico había sido muy claro. Necesitaría al menos 2 meses de recuperación, cuidados constantes y fisioterapia diaria. Pero Jessica había decidido que 2 semanas ya eran suficientes. «Jessica, por favor», intenté razonar con ella, apoyándome en el bastón que había estado usando desde la cirugía. «Solo necesito un poco más de tiempo. El doctor dijo que...» «El doctor», me interrumpió, lanzando mi vieja maleta por la puerta principal. «Siempre tienes una excusa, siempre algo que te duele. Marcus y yo tenemos nuestras propias vidas que vivir». Marcus, mi hijo, estaba parado detrás de Jessica en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que no reconocía. Durante 34 años había sido mi niño, mi orgullo, mi razón de ser, pero ahora me miraba como si fuera una extraña molesta. «Mamá», dijo finalmente, su voz fría y distante, «Jessica tiene razón. No podemos seguir así. Tú nos estás agotando». Cada palabra se clavó en mi pecho como una daga. ¿Agotándolos? Durante los últimos 3 años, desde que me habían invitado a vivir con ellos después de vender mi pequeño apartamento, había hecho todo lo posible por ser invisible. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de sus gemelos cuando llegaban del colegio. Nunca me quejaba, nunca pedía nada especial. «Pero hijo», murmuré, sintiendo que mi voz se quebraba. «Mis piernas, apenas puedo caminar. ¿Dónde voy a ir?» Jessica se rió, un sonido áspero y cruel. «Eso no es nuestro problema. Deberías haber pensado en eso antes de hacerte la víctima todo el tiempo». ¿Hacerme la víctima? Recordé todas las veces que me había tragado el dolor cuando Jessica me hablaba con desprecio delante de los niños. Todas las noches que me había acostado escuchando sus quejas sobre mí a través de las paredes delgadas. «La vieja está en el camino otra vez», le decía a Marcus. «No entiendo por qué no puede simplemente desaparecer». Y ahora, aquí estaba, cumpliendo su deseo. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas. La señora Peterson, que vivía al lado, salió a su jardín fingiendo regar las plantas, pero sus ojos estaban fijos en el espectáculo que se desarrollaba frente a la casa. Sentí el calor de la humillación subiéndome por el cuello. «Por favor, al menos déjame llamar a alguien», supliqué, pero Jessica ya había cerrado la puerta con un golpe que resonó en toda la calle. Me quedé allí parada, respirando con dificultad, mientras el dolor en mis piernas se intensificaba. El bastón temblaba en mi mano. A mis pies estaban mis pocas pertenencias: ropa vieja, algunos libros, fotografías familiares que ahora parecían burlas crueles del pasado. Fue entonces cuando me di cuenta de que los gemelos, Emma y Jake, de 8 años, estaban mirando desde la ventana del segundo piso. Emma tenía las mejillas manchadas de lágrimas, y Jake presionaba su pequeña mano contra el vidrio. Habían sido mi luz durante estos años difíciles, los únicos que parecían genuinamente felices de verme cada día. Levanté la mano para saludarlos, pero Jessica apareció detrás de ellos y los apartó bruscamente de la ventana, cerrando las cortinas de un tirón. Me senté en el bordillo, ignorando el dolor que atravesó mis piernas como electricidad. Mi teléfono había quedado dentro de la casa. Mi cartera estaba en una de las bolsas esparcidas, pero sabía que solo tenía unos $60 en efectivo. ¿Cómo iba a conseguir un lugar donde quedarme? ¿Cómo iba a pagar un taxi siquiera? El sol de la mañana se sentía demasiado brillante, demasiado caliente. Mi garganta estaba seca y mis manos no dejaban de temblar. Por primera vez en años, me sentí completamente sola en el mundo. Un auto se detuvo frente a mí.
Era la señora Peterson. «Carmen, querida», dijo bajando la ventanilla. Su voz estaba llena de compasión genuina. «¿Estás bien?» No pude responder inmediatamente. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «No tengo a dónde ir», logré susurrar. «Sube al auto», dijo firmemente. «Vamos a encontrar una solución». Mientras me ayudaba a juntar mis cosas y a subir a su vehículo, no pude evitar mirar hacia la casa una última vez. Marcus había aparecido en la ventana de la sala, observando. Por un momento, nuestros ojos se encontraron y vi algo que podría haber sido arrepentimiento cruzar por su rostro. Pero cuando Jessica apareció a su lado y puso una mano en su hombro, él se apartó de la ventana. Mientras nos alejábamos por la calle, me di cuenta de que algo había cambiado para siempre en mi interior. El dolor ya no era solo físico, era la comprensión terrible y definitiva de que mi propio hijo había elegido creer que yo era una carga, un estorbo, algo de lo que deshacerse. Pero lo que ni Jessica ni Marcus sabían era que la mujer aparentemente indefensa que acababan de arrojar a la calle guardaba secretos que jamás habrían imaginado. La señora Peterson me llevó a su casa y me instaló en su cuarto de huéspedes, pero esa primera noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de desprecio en el rostro de Jessica y la mirada fría de Marcus. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo y recordando cómo había llegado a ese punto. Hacía exactamente 15 años que había tomado la decisión que ahora parecía haber sido mi mayor error: esconder mi verdadera situación financiera de mi hijo. Todo comenzó con la muerte de Roberto, mi esposo, cuando Marcus tenía apenas 19 años. Roberto había sido un hombre callado, pero brillante, que había invertido sabiamente durante décadas en bienes raíces de California. Cuando murió súbitamente de un infarto, me dejó con un patrimonio que ni siquiera yo había imaginado que poseíamos. La casa principal en Malibú, con vista al océano, valuada en $8 millones, 3 propiedades de alquiler en Beverly Hills, una cartera de acciones e inversiones que generaba ingresos mensuales de más de $30,000. De un día para otro me había convertido en millonaria. Pero Marcus estaba en su fase rebelde de universidad, lleno de ideales sobre la injusticia social y la desigualdad económica. Cada vez que venía a visitarme, se quejaba amargamente de la gente rica que no entiende las luchas de los trabajadores comunes. Hablaba con desprecio de sus compañeros de clase cuyos padres tenían dinero, llamándolos superficiales y desconectados de la realidad. «Mamá», me decía, «me alegra que seamos una familia trabajadora normal. Al menos tú y papá nunca perdieron de vista lo que realmente importa en la vida». Yo asentía, sonreía y guardaba silencio sobre los estados de cuenta que llegaban cada mes mostrando el crecimiento constante de nuestro patrimonio. Cuando Marcus conoció a Jessica en su último año de universidad, ella reforzó esas ideas. Venía de una familia de clase media que había luchado económicamente y tenía una desconfianza profunda hacia cualquier persona con dinero. «Los ricos son todos iguales», le decía a Marcus. «Creen que el dinero los hace mejores que el resto de nosotros». Mo. Para entonces, yo ya había vendido discretamente las propiedades de alquiler y había movido la mayor parte de mis activos a cuentas e inversiones que manejaba a través de un administrador financiero privado. Vivía modestamente en un pequeño apartamento alquilado, trabajaba medio tiempo en una librería local y dejaba que Marcus y Jessica creyeran que sobrevivía apenas con la pequeña pensión de Roberto y mi salario mínimo. ¿Por qué lo hice? Por amor, por miedo, por el deseo desesperado de mantener la relación con mi único hijo. Cada vez que Jessica hacía comentarios sobre la gente rica egoísta, yo me encogía por dentro, sabiendo que si alguna vez descubrieran la verdad, me verían exactamente de esa manera. Durante años mantuve la farsa perfectamente. Cuando Marcus se casó, les regalé $1,000 como regalo de bodas, fingiendo que había ahorrado durante meses para reunir esa cantidad. Cuando nacieron los gemelos, les compraba regalos modestos y me disculpaba por no poder hacer más, mientras que secretamente había establecido fondos universitarios de $100,000 para cada niño, a nombres que ellos nunca conocerían,
hasta que cumplieran 18 años. La mansión de Malibu la había mantenido bajo el nombre de una empresa ficticia que Roberto había establecido años antes. Iba allí una vez al mes, fingiendo ante Marcus que visitaba a una amiga de la iglesia en la playa. En realidad, supervisaba el mantenimiento, disfrutaba de unas horas de soledad frente al océano, y luego regresaba a mi pequeño apartamento y a mi vida de mentiras cuidadosamente construidas. Jessica nunca me había gustado, pero yo había tolerado su actitud condescendiente porque quería mantener la paz familiar. Ella tenía la costumbre de hacer comentarios punzantes sobre mi pobreza, disfrazados como preocupación. «Carmen, deberías dejar que Marcus te ayude más», decía con una sonrisa falsa. «No tienes que ser tan orgullosa. Sabemos que tu situación es difícil». Cuando cumplí 60 años y comencé a tener problemas serios de salud con mis piernas, Marcus insistió en que vendiera mi apartamento y me mudara con ellos. «Mamá, no puedes seguir viviendo sola en ese lugar horrible», me dijo. «Jessica y yo hemos hablado y queremos cuidarte». Vendí el apartamento por una cantidad modesta y me mudé con ellos, guardando el dinero de la venta en mi cuenta personal. Pero incluso viviendo bajo su techo, continué la farsa. Les daba $500 al mes como contribución a los gastos de la casa, una cantidad que Jessica recibía con una sonrisa paternalista. «Qué dulce, Carmen. Cada poquito ayuda». Si hubieran sabido que esa contribución representaba menos del 2% de mis ingresos mensuales reales, se habrían desmayado. Durante 3 años jugué el papel de la suegra pobre pero útil. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños y fingía estar agradecida por su caridad. Cada noche me retiraba a mi pequeño cuarto y revisaba discretamente mis inversiones en mi viejo tablet, viendo cómo mi riqueza continuaba creciendo mientras yo vivía como una refugiada en la casa de mi propio hijo. La ironía era asfixiante. Jessica se quejaba constantemente de dinero, de que la hipoteca era demasiado alta, de que necesitaban un auto nuevo, de que los gemelos necesitaban clases de música que no podían costear. Y yo, que podría haber pagado sus deudas con lo que ganaba en un mes de intereses, asentía comprensivamente y ofrecía lavar más platos para ayudar. Pero la máscara se había vuelto una prisión. Había vivido tanto tiempo fingiendo ser pobre que había empezado a sentirme pobre. Había renunciado a viajes, a comodidades, a la libertad que mi dinero podría haberme dado, todo por mantener una mentira que creía que protegería mi relación con Marcus. Ahora, sentada en la cama de la señora Peterson, con mis piernas palpitando de dolor, me di cuenta de lo estúpida que había sido. Había sacrificado mi autenticidad, mi comodidad y mi dignidad por personas que me habían tirado a la calle en el momento en que se volvió inconveniente cuidarme. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había llamado en meses. «¿Señora Delacroix?», contestó una voz profesional. «Habla Carmen Vázquez», dije. «Necesito que prepares la casa de Malibú. Voy a mudarme allí esta semana». Hubo una pausa sorprendida. Margaret Delacroix había sido mi administradora de propiedades durante una década, pero sabía que yo rara vez ocupaba la mansión por más de unas horas. «Por supuesto, señora Vázquez. ¿Necesita que contrate personal de cuidado personal también?». Recuerdo que mencionó que había tenido una cirugía reciente. «Sí», respondí, sintiendo por primera vez en semanas un atisbo de alivio. «Contrata lo que sea necesario. Dinero no es problema». Después de colgar, me quedé allí sentada en la oscuridad, pensando en lo que acababa de hacer. Por primera vez en 15 años, iba a vivir como la mujer que realmente era. No más fingir, no más esconderse, no más sacrificar mi bienestar por personas que nunca me habían valorado realmente. Pero una parte pequeña y vengativa de mí se preguntaba qué pasaría cuando Jessica y Marcus se enteraran de la verdad. Porque sabía que, eventualmente, se enterarían. Y cuando eso pasara, iba a ser interesante ver quién necesitaría a quién. La transición a mi verdadera vida fue más difícil de lo que había anticipado. Después de 15 años fingiendo ser pobre, vivir nuevamente como una mujer adinerada se sentía extraño, casi culposo.
Margaret había preparado la mansión de Malibú perfectamente. Habían contratado a una enfermera de medio tiempo llamada Rosa, una mujer gentil de origen mexicano que me ayudaba con la fisioterapia y las tareas domésticas más pesadas. La casa era exactamente como la recordaba. Ventanales que se extendían del suelo al techo con vista al Océano Pacífico, muebles elegantes pero cómodos, una cocina moderna que rara vez había usado en todos estos años. Por las mañanas me sentaba en la terraza con mi café, viendo las gaviotas volar sobre las olas y por primera vez en años respiraba sin sentir que tenía que esconderme. Pero la paz tenía un precio. La soledad me golpeaba en oleadas inesperadas, especialmente cuando pensaba en Emma y Jake. Los gemelos habían sido mi alegría durante esos 3 años difíciles. Emma siempre corría hacia mí después del colegio, emocionada por contarme sobre su día. Jake me enseñaba sus dibujos y me pedía que le leyera antes de dormir. Había sido yo quien los cuidaba cuando tenían fiebre, quien los consolaba después de pesadillas, quien les preparaba sus desayunos favoritos los fines de semana. ¿Los extrañarían? ¿Jessica les habría inventado alguna historia sobre por qué la abuela ya no estaba? Una tarde, 2 semanas después de mudarme a Malibú, decidí hacer algo que sabía que era masoquista, pero no pude resistir. Conduje hasta el vecindario donde vivían Marcus y Jessica. Aparqué a una distancia prudente y esperé. A las 3:30 p.m., como clockwork, el autobús escolar se detuvo frente a su casa. Emma bajó primero, arrastrando su mochila rosada por el suelo. Jake la siguió, pero en lugar de correr directamente hacia la casa como siempre habían hecho, ambos se quedaron parados en la acera, mirando hacia la ventana del primer piso, donde solía estar mi cuarto. Emma dijo algo que no pude escuchar desde la distancia, pero vi cómo Jake negaba con la cabeza y le tomaba la mano. Juntos, caminaron lentamente hacia la puerta principal, sus pequeños hombros caídos. Se me partió el corazón. Jessica abrió la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. Desde mi auto pude ver cómo les hablaba, gesticulando animadamente. Luego los empujó suavemente hacia adentro y cerró la puerta. Esa noche, Rosa me encontró llorando en la cocina mientras preparaba té. «¿Señora Carmen?», preguntó con su voz suave. «¿Está bien?». «Extraño a mis nietos», admití, limpiándome los ojos con una servilleta. Sé que es estúpido, después de cómo me trataron sus padres, pero... «No es estúpido», me interrumpió Rosa, sentándose a mi lado en la isla de la cocina. «Los niños no tienen la culpa de lo que hacen los adultos». Tenía razón, por supuesto, pero eso no hacía que el dolor fuera menos real. Los días pasaron con una rutina extraña. Por las mañanas hacía fisioterapia con Rosa, por las tardes leía en la terraza, y por las noches navegaba distraídamente por las redes sociales en mi tablet. Fue así como me topé con el perfil de Facebook de Jessica. Era como ver dentro de una realidad alternativa. Sus publicaciones recientes estaban llenas de fotos de la nueva y mejorada vida familiar. Jessica había rediseñado mi antigua habitación como una oficina de diseño donde supuestamente trabajaba en proyectos freelance de decoración de interiores. Había fotos de Marcus sonriendo más relajado que nunca, con subtítulos como «Finalmente tenemos nuestra casa de vuelta» y «Valorando el espacio para respirar». La que más me dolió fue una foto de los gemelos jugando en el jardín con el subtítulo «A veces las mejores decisiones son las más difíciles». Los niños están floreciendo en nuestro ambiente más pacífico. ¿Ambiente más pacífico? ¿Acaso había sido yo la fuente de conflicto en esa casa? Pero lo que me molestó aún más fueron los comentarios. Amigos y familiares respondiendo con corazones y mensajes como «Qué bueno que encontraron su equilibrio». Y se ven tan felices sin el drama. ¿Sin el drama? Yo había sido prácticamente invisible durante 3 años, haciendo todo lo posible por no causar molestias. Una semana después, Jessica publicó algo que me hizo hervir la sangre. Era una foto de ella y Marcus en un restaurante elegante, brindando con champán caro. El subtítulo decía, «Celebrando nuestro 5º aniversario como se debe. Finalmente podemos disfrutar de las cosas buenas de la vida sin sentirnos culpables por gastar en nosotros mismos». No podía creerlo.
Mientras yo me recuperaba de una cirugía dolorosa, ellos estaban celebrando haberse librado de la carga de cuidarme. Pero entonces vi algo en la sección de comentarios que me hizo detenerme. Una respuesta de la hermana de Jessica, Linda, que decía: «Qué bueno, aunque espero que Marcus no se sienta mal por lo de su mamá. Sé que esa decisión no fue fácil». Jessica había respondido: «Marcus está bien». Al final entendió que no podíamos seguir sacrificando nuestra felicidad y la de los niños. Algunas personas simplemente drenan toda la energía de una casa. Fue lo mejor para todos. Drenar la energía. Esas palabras se quedaron conmigo durante días. ¿Era eso lo que realmente pensaban de mí? ¿Que había sido una fuerza negativa en sus vidas? Decidí hacer mi propia investigación. Contraté discretamente a un detective privado para que monitoreara la situación financiera de Marcus y Jessica. No por venganza, sino porque necesitaba entender realmente en qué posición estaban. Los resultados llegaron una semana después y fueron reveladores. Marcus y Jessica estaban luchando económicamente mucho más de lo que habían admitido. La hipoteca de su casa estaba en mora por 3 meses. Tenían deudas de tarjetas de crédito por más de $40,000. El auto de Jessica estaba a punto de ser embargado y habían estado pidiendo préstamos a familiares para cubrir gastos básicos. Durante el tiempo que viví con ellos, mis $500 mensuales y mi ayuda con las tareas domésticas habían sido mucho más valiosos de lo que había imaginado. Sin mi contribución y sin los ahorros en comestibles y cuidado de niños que yo proporcionaba, estaban hundiéndose rápidamente. Pero seguían manteniendo la fachada en las redes sociales. Fotos de cenas caras que probablemente habían pagado con tarjetas de crédito. Regalos para los gemelos que no podían costear. Un estilo de vida que se estaba construyendo sobre deudas cada vez más profundas. La ironía era aplastante. Había una millonaria viviendo a 40 minutos de distancia que habría podido resolver todos sus problemas financieros sin pestañear, pero la habían echado de casa porque era una carga. Una noche, mientras revisaba mi propio estado financiero mensual, noté que mis inversiones habían tenido un mes particularmente bueno. Había ganado más dinero ese mes sin hacer nada que lo que Marcus ganaba en su trabajo de tiempo completo en 6 meses. Me quedé allí sentada, con el tablet en las manos, procesando la completa absurdidad de la situación. Entonces sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. ¿Abuela Carmen? Era la voz pequeña y vacilante de Emma. Se me detuvo el corazón. Emma, mi amor, ¿cómo conseguiste este número? Lo encontré en el teléfono viejo de papá, susurró. Abuela, ¿por qué no vives más con nosotros? Jake llora todas las noches. Dice que hicimos algo malo. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. No, mi niña. Ustedes no hicieron nada malo. Los adultos a veces. Tomamos decisiones complicadas. ¿Pero vas a volver? Mami dice que estás enojada con nosotros, pero yo no recuerdo haberte hecho enojar. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Jessica en el fondo. Emma, ¿con quién estás hablando? La línea se cortó. Me quedé allí con el teléfono en la mano, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Jessica les estaba mintiendo a los niños, haciéndoles creer que yo los había abandonado por enojo. Esa noche, por primera vez desde que me había mudado a Malibú, me permití considerar la posibilidad de que tal vez era hora de que Jessica y Marcus conocieran exactamente a quién habían echado de sus vidas. El descubrimiento llegó de la manera más inesperada posible, y por la última persona que habría imaginado, Jessica misma. Habían pasado 2 meses desde mi mudanza a Malibú cuando Margaret me llamó con noticias preocupantes. «Señora Vázquez», me dijo por teléfono, «hay una situación que necesita saber. Una mujer ha estado haciendo preguntas sobre usted en la Oficina Municipal de Registros de Propiedades». Se me erizó la piel. «¿Qué tipo de preguntas?» «Preguntas sobre propiedades registradas a su nombre, específicamente». Dijo que era familia y que necesitaba la información para asuntos de planificación de herencia. Mi contacto en la oficina me avisó porque sabe que manejo sus asuntos de manera confidencial. Margaret me describió a la mujer, rubia,
30 y tantos años, insistente y algo agresiva. No necesitaba más detalles para saber quién era. Era mi nuera, le dije. Jessica. ¿Quiere que tome alguna medida legal? No todavía, pero manténgame informada si continúa indagando. Colgué el teléfono con una mezcla de curiosidad y dread. ¿Por qué Jessica estaría investigando mis propiedades? Según ella, yo era una mujer pobre que había sido una carga para su familia. ¿Qué herencia podría estar esperando? La respuesta llegó 2 días después. Rosa estaba ayudándome con mis ejercicios de fisioterapia en la terraza cuando sonó el timbre de la puerta. Era inusual. Aparte del personal de mantenimiento y Margaret, nadie visitaba la casa. ¿Espera a alguien, señora Carmen?, preguntó Rosa. Negué con la cabeza, pero algo en mi estómago se tensó. Ve a ver quién es, pero no abras la puerta completamente. Rosa regresó unos minutos después con los ojos muy abiertos. Es una mujer joven. Dice que es su nuera y que necesita hablar con usted urgentemente. Está muy alterada. Por un momento consideré no recibirla. Después de 2 meses de paz, la idea de enfrentar a Jessica en mi propio hogar me llenaba de ansiedad. Pero también sentía una curiosidad perversa. Había algo patético en la imagen de Jessica tocando desesperadamente a mi puerta después de haberme echado de la suya. Dile que pase, decidí finalmente. Pero quédate cerca. Jessica entró a mi sala como un huracán. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado. Sus ojos estaban rojos e hinchados y temblaba visiblemente. Pero lo que más me impactó fue su expresión, una mezcla de shock, confusión y algo que parecía ser terror. Carmen, dijo con voz quebrada, deteniéndose abruptamente cuando vio la elegancia de la sala. Sus ojos recorrieron los muebles caros, el arte en las paredes, los ventanales con vista al océano. ¿Qué es este lugar? Mi casa, respondí simplemente, sin levantarme del sofá donde había estado leyendo. Mis piernas todavía me dolían, pero más que eso, no quería darle la satisfacción de ver que su presencia me afectaba. Jessica me miró fijamente, como si estuviera viendo un fantasma. Tu casa. Esta mansión de millones de dólares es tu casa. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. ¿Durante cuánto tiempo? Su voz era apenas un susurro. 15 años. Vi el momento exacto en que la realidad la golpeó. Sus piernas se tambalearon y tuvo que agarrarse del respaldo de una silla para mantenerse en pie. Su rostro se puso completamente pálido. 15 años, repitió mecánicamente. 15 años viviste como una mujer pobre, trabajando en esa librería, viviendo en ese apartamento horrible, fingiendo que apenas podías permitirte regalos de cumpleaños para los niños. Y todo el tiempo eras millonaria. Multimillonaria, técnicamente, la corregí con calma. Jessica se dejó caer en la silla, llevándose las manos a la cara. Por varios minutos, lo único que se escuchó fue su respiración irregular y el sonido de las olas rompiendo contra la playa abajo. Finalmente levantó la cabeza y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Era rabia, sí, pero también había algo más. ¿Desesperación? ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué mentiste durante todos estos años? No mentí, le dije. Simplemente no dije la verdad completa. Hay una diferencia. No la hay, explotó, saltando de la silla. Nos hiciste creer que eras pobre, que dependías de nosotros, que éramos nosotros los que te estábamos ayudando a ti. Y lo estaban, dije tranquilamente. Me dieron un techo, una familia. Esas cosas no se pueden comprar con dinero. Jessica me miró como si hubiera dicho algo completamente demencial. Un techo, una familia, te echamos de casa, te dejamos prácticamente en la calle. Sí, concordé. Lo hicieron. Mi calma parecía estar volviéndola más frenética. Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, gesticulando wildly. No lo entiendes. Estamos arruinados, Carmen. Completamente arruinados. Se detuvo frente a mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La casa está a punto de ser embargada. Debemos más dinero del que Marcus puede ganar en 5 años.
Los niños. Los niños van a perder su hogar. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Y pensaste, dije lentamente, que si investigabas mis posesiones, podrías encontrar algo de valor que te ayudara. Jessica no lo negó. Estaba desesperada. Pensé que tal vez habías ahorrado algo, que tenías alguna cuenta bancaria pequeña, algo que pudiéramos heredar eventualmente. ¿Heredar? Me reí, pero no había humor en ello. Hace 2 meses me dijiste que me fuera a vivir con los perros callejeros. Ahora hablas de herencia. No lo entendía, gritó. Si hubiera sabido que tenías dinero, nunca habría. ¿Nunca habrías qué? La interrumpí. ¿Nunca me habrías tratado como basura? ¿Nunca habrías puesto a mis nietos en contra mía? ¿Nunca me habrías echado de casa cuando más necesitaba cuidados? Jessica se quedó sin palabras por un momento. Luego, como si estuviera cambiando de táctica, su expresión se suavizó. Carmen, dijo con voz manipuladoramente dulce, sé que cometí errores. Ambos los cometimos. Pero piensa en Emma y Jake. Ellos no tienen la culpa de nada de esto. ¿Realmente vas a dejar que pierdan su hogar? El nombre de mis nietos hizo que algo se retorciera dolorosamente en mi pecho. Pero había aprendido algo durante estos 2 meses de soledad. El dolor no siempre requiere acción. Los niños no van a quedar sin hogar, le dije. Los fondos universitarios que establecí para ellos hace años pueden ser liberados tempranamente en caso de emergencias habitacionales. Margaret puede manejar los detalles. Jessica parpadeó, confundida. ¿Fondos universitarios? $100,000 cada uno, establecidos cuando tenían 3 años. Lo suficiente para cubrir la hipoteca atrasada y muchas otras deudas, imagino. La mandíbula de Jessica prácticamente se desencajó. ¿100,000 cada uno? Sí, siempre pensé en su futuro, incluso cuando ustedes no pensaban en el mío. Jessica se derrumbó nuevamente en la silla, esta vez sollozando abiertamente. Carmen, por favor. Sé que no lo merezco, pero, por favor, necesitamos tu ayuda. Marcus está destrozado. No duerme, no come. La culpa lo está matando. ¿Ah, sí? Pregunté. ¿La culpa por echarme? ¿O la culpa por descubrir que echó a una millonaria? Jessica levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. Ambas, admitió quedamente. Me levanté del sofá con cierta dificultad, mis piernas protestando. Jessica inmediatamente se levantó también, como si estuviera esperando que yo la abrazara, que la perdonara, que arreglara todo. En cambio, caminé hacia la ventana que daba al océano. Jessica, dije sin voltearme. Durante 3 años viví en su casa sintiéndome como una invitada indeseada. Me trataste con desdén, me hiciste sentir como una carga y cuando más vulnerable estaba, me echaste como si fuera basura. Lo sé yo. No he terminado, la interrumpí. Ahora vienes aquí, a mi hogar, no porque me extrañes o porque te sientas mal por lo que me hiciste. Vienes porque descubriste que tengo algo que necesitas. Se hizo un silencio largo. Cuando finalmente me volteé, Jessica estaba llorando silenciosamente. ¿Qué puedo hacer?, susurró. ¿Cómo puedo arreglarlo? La miré durante un largo momento. Una parte de mí, la parte que había amado a esta familia durante años, quería ceder. Quería rescatarlos, arreglar sus problemas, recuperar a mis nietos. Pero una parte más fuerte, una parte que había nacido en esos 2 meses de soledad y autodescubrimiento, sabía mejor. No puedes, le dije finalmente. Algunas cosas no se pueden arreglar, Jessica. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Vi cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos. Entonces, ¿no vas a ayudarnos? Ya ayudé, respondí. Los fondos universitarios asegurarán que Emma y Jake tengan un hogar. Más allá de eso. No terminé la frase. No necesitaba hacerlo. Jessica se dirigió hacia la puerta con pasos vacilantes. En el umbral se volteó una última vez. Los niños preguntan por ti todos los días, dijo con voz quebrada. Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas, pero mantuve mi expresión neutral. Dales mis saludos, fue todo lo que dije. Después de que se fuera, me quedé parada en la ventana durante horas,
viendo el sol ponerse sobre el océano. Rosa se acercó eventualmente con una taza de té, pero no dijo nada. Era una mujer sabia. Sabía cuando el silencio era más valioso que las palabras. Esa noche, por primera vez desde que me había mudado a Malibú, supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. Pero también sabía que Jessica no se rendiría tan fácilmente. Había visto algo en sus ojos cuando se fue, algo que me hizo sospechar que esto estaba lejos de terminar. Los días después de la visita de Jessica fueron extrañamente silenciosos. Esperaba más llamadas, más súplicas, tal vez incluso que apareciera Marcus en mi puerta. Pero no pasó nada durante una semana entera, y eso me puso más nerviosa que si hubieran estado acosándome constantemente. Conocía a Jessica lo suficiente para saber que no se rendiría fácilmente. Era una mujer que siempre conseguía lo que quería, usualmente a través de manipulación sutil y chantaje emocional. Su silencio significaba que estaba planeando algo. La respuesta llegó un martes por la mañana cuando Rosa me despertó con urgencia. «Señora Carmen», dijo suavemente, tocando mi hombro. «Hay gente afuera». Me puse la bata y me dirigí hacia la ventana del dormitorio principal. Allí, estacionado en mi entrada circular, estaba el Honda Civic de Marcus. Pero no estaba solo. Jessica estaba parada junto al auto, pero esta vez había traído refuerzos. Emma y Jake estaban con ella. Se me detuvo el corazón. Los niños se veían pequeños y confundidos, mirando nerviosamente la mansión. Emma llevaba su vestido favorito, el azul con florecitas que yo le había regalado para su último cumpleaños. Jake tenía su mochila de superhéroes puesta, como si estuviera listo para quedarse. «¿Qué hago, señora?», preguntó Rosa, pero yo ya estaba moviéndome. «Déjalos entrar», dije, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Rosa podía escucharlo. «Pero quédate cerca». Cuando abrí la puerta, Emma corrió hacia mí inmediatamente. «¡Abuela Carmen!», gritó, envolviendo sus bracitos alrededor de mi cintura. «Tu casa es enorme. ¿Vives aquí como una princesa?». Jake se acercó más tímidamente, pero cuando le extendí mi mano libre, la tomó sin dudarlo. «¿Por qué no nos dijiste que tenías una casa tan bonita, abuela?». Sobre sus cabezas vi a Jessica observando calculadoramente. Estaba usando a los niños como escudos emocionales, y ambas lo sabíamos. «¿Dónde está Marcus?», pregunté. «En el auto», respondió Jessica. Estaba demasiado avergonzado para bajar. Efectivamente, pude ver la silueta de mi hijo en el asiento del conductor, con la cabeza entre las manos. «Abuela», dijo Emma, tirando de mi bata, «Mami dice que estás enojada con nosotros y que por eso no podemos vivir más contigo». «Pero yo no recuerdo haberte hecho enojar. ¿Puedes perdonarnos?». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Jessica había superado mis peores expectativas. Estaba usando la inocencia de los niños como arma. «Ustedes no hicieron nada malo, mi amor», le dije a Emma, arrodillándome para estar a su altura, a pesar del dolor en mis rodillas. «Nunca estuve enojada con ustedes». «Entonces, ¿por qué no vives con nosotros?», preguntó Jake. «Extraño que me leas cuentos antes de dormir». Miré a Jessica por encima de sus cabezas. Ella tenía la decencia de verse ligeramente avergonzada, pero no lo suficiente para detener su actuación. «Niños», dijo Jessica con voz artificialmente suave, «¿por qué no van a explorar la casa de la abuela? Ella y yo necesitamos hablar de cosas de adultos». Emma y Jake me miraron buscando permiso. Asentí y Rosa se acercó para acompañarlos. «Vengan, pequeños, les voy a mostrar la terraza. Pueden ver delfines desde ahí». Una vez que estuvimos solas, Jessica se dejó caer en uno de mis sofás como si se hubiera desinflado. «Antes de que digas nada», comenzó, «Marcus no sabía que iba a traer a los niños. Fue idea mía». «¿Y él simplemente te siguió?». «Está destrozado, Carmen. Literalmente no puede funcionar. No ha ido a trabajar en 3 días. Se sienta en el cuarto que era tuyo y llora». Una parte pequeña de mí se ablandó ante esa imagen, pero me mantuve firme. Debería haber pensado en eso antes. «Tienes razón», dijo Jessica rápidamente. «Tienes toda la razón. Pero los niños
Los niños realmente no entienden qué pasó. Solo saben que su abuela desapareció de un día para otro. Porque les mentiste. Jessica bajó la cabeza. Sí, les mentí. Les dije que estabas enojada porque no sabía cómo explicarles que habíamos cometido un error terrible. Fue la primera vez que la escuché admitir directamente que habían hecho algo malo. Jessica, dije sentándome en el sofá opuesto, no voy a fingir que traer a los niños aquí no me afecta, pero si piensas que puedes usarlos para manipularme. No estoy tratando de manipularte, me interrumpió, pero su voz no sonaba convincente ni para ella misma. Está bien, tal vez sí lo estoy haciendo un poco, pero Carmen, estoy desesperada. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, exactamente como había hecho la semana anterior. El banco nos va a embargar la casa en 2 semanas. 2 semanas, Carmen. Los niños van a perder el único hogar que han conocido. Ya tuvimos que sacar a Emma de sus clases de ballet. Jake ha estado haciendo pesadillas desde que cancelamos el seguro médico. Cada palabra era como un puñal. No porque me importara el sufrimiento de Jessica, sino porque sabía que los niños estaban pagando por los errores de sus padres. Y Marcus, continuó Jessica, Marcus está completamente consumido por la culpa. Sigue diciendo que él sabía que algo no cuadraba contigo, que una mujer que había estado casada con un hombre de negocios exitoso no debería estar luchando para llegar a fin de mes. Dice que debería haber investigado, debería haber insistido en ayudarte más. ¿Ahora quiere ayudarme? Ahora quiere morir, dijo Jessica brutalmente. Anoche lo encontré en el garaje con el auto encendido. Se me heló la sangre. ¿Qué? Lo detuve a tiempo. Pero Carmen, mi esposo está contemplando suicidarse porque no puede vivir con lo que te hizo. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, Jessica tenía toda mi atención. Marcus había sido un niño sensible, propenso a la depresión. Si realmente estaba considerando hacerse daño. ¿Está recibiendo ayuda profesional? No tenemos dinero para un terapeuta, dijo Jessica amargamente. Todo lo que tenemos va a pagar deudas básicas. Me quedé en silencio por un momento, procesando. Entonces escuché las voces de Emma y Jake desde la terraza, riéndose mientras Rosa les señalaba algo en el océano. Sonaban genuinamente felices por primera vez en meses. ¿Qué quieres exactamente de mí, Jessica? Ella se detuvo y me miró directamente a los ojos. Quiero que regreses. ¿Perdón? Quiero que regreses a vivir con nosotros. Sé que suena loco después de todo lo que pasó, pero los niños te necesitan. Marcus te necesita, y yo. Su voz se quebró. Yo necesito aprender a ser una mejor persona. Me reí sin humor. ¿Quieres que regrese a la casa de la cual me echaste para vivir nuevamente como tu huésped no deseado? No como huésped, dijo rápidamente. Como familia, como la matriarca que siempre debiste ser. ¿Y qué ha cambiado exactamente? Jessica se sentó nuevamente, esta vez en el borde del cojín, inclinándose hacia adelante. Todo. Saber quién eres realmente. Saber lo que sacrificaste para mantener unida a nuestra familia. Todo ha cambiado. ¿Incluyendo tu actitud hacia el dinero y la gente que lo tiene? Jessica se sonrojó. Tal vez fui hipócrita sobre eso. Tal vez. Está bien, definitivamente fui hipócrita. Pero Carmen, juzgué mal tus motivaciones. Pensé que estabas fingiendo ser pobre para, no sé, para obtener simpatía o algo así. Ahora entiendo que estabas tratando de proteger tu relación con Marcus. Era verdad, pero no era toda la verdad. También había estado protegiendo mi propia comodidad emocional, evitando las confrontaciones que habría causado revelar mi riqueza. Y si regresara, dije lentamente, ¿cómo sería diferente? Los ojos de Jessica se iluminaron con esperanza. Tu habitación sería la suite principal. Tú tomarías todas las decisiones importantes sobre la casa. Nosotros nos mudaríamos al cuarto pequeño. ¿Y financieramente? Manejarías las finanzas familiares. Completamente. Yo no tendría acceso a cuentas bancarias sin tu permiso. Era tentador, lo admito. La idea de volver a ser parte de la vida diaria de Emma y Jake, de ayudar a Marcus a superar su crisis, de tener una familia nuevamente. Pero entonces recordé algo.
Recordé las semanas de dolor físico y emocional después de mi cirugía, cuando más había necesitado cuidado y comprensión. Recordé la frialdad en los ojos de Marcus cuando me dijo que los estaba agotando. Recordé el desprecio en la voz de Jessica cuando me gritó que me fuera a vivir con los perros callejeros. No, dije finalmente. La esperanza se desvaneció del rostro de Jessica como si la hubiera abofeteado. Carmen, por favor. No, Jessica, no voy a regresar, pero los niños. Los niños estarán bien. Los fondos que liberaré cubrirán la hipoteca y dejarán suficiente para que Marcus busque ayuda profesional. Pero yo no voy a regresar a una situación donde mi valor está determinado por mi utilidad. Jessica comenzó a llorar, pero esta vez sus lágrimas no me afectaron. Había llorado tanto durante mis primeras semanas en Malibú que ya no me quedaba compasión para el dolor autoinfligido. ¿Entonces eso es todo?, preguntó entre sollozos. ¿Simplemente vas a cortarnos de tu vida para siempre? No, dije, sorprendiéndola. Emma y Jake siempre serán bienvenidos aquí. Puedes traerlos los fines de semana si quieres. Pero tú y Marcus necesitan aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Jessica se limpió los ojos y me miró con una mezcla de esperanza y resentimiento. ¿Y si no aceptamos esos términos? Entonces, esa es su elección, respondí tranquilamente. Pero será la última que hagan que me afecte. En ese momento, Emma y Jake regresaron corriendo desde la terraza, con Rosa siguiéndolos y sonriendo. ¡Abuela Carmen!, gritó Emma. ¡Vimos una ballena real! Jake se subió a mi regazo, cuidadoso de mis piernas. ¿Podemos quedarnos para la cena? Rosa dice que sabe hacer pancakes con formas de animales. Miré a Jessica por encima de sus cabezas. Por primera vez en nuestra conversación, ella no parecía estar calculando o manipulando. Solo parecía una madre exhausta que sabía que había perdido. Por supuesto que pueden quedarse para la cena, le dije a Jake. De hecho, pueden quedarse toda la noche si quieren. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez parecían lágrimas de gratitud genuina. Gracias, susurró. No respondí. No había nada más que decir. Esa noche, después de que Marcus finalmente hubiera encontrado el coraje para entrar y abrazar a sus hijos, aunque no pudo mirarme a los ojos, después de que cenáramos pancakes con forma de delfín y ballena, después de que acostara a Emma y Jake en el cuarto de huéspedes con promesas de más visitas pronto, me senté en mi terraza con una copa de vino. Por primera vez en meses me sentía realmente en paz. Había establecido mis límites, había protegido mi dignidad y había encontrado una manera de mantener a mis nietos en mi vida sin sacrificar mi propia felicidad. Pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. 6 meses después, mi nueva vida había encontrado un ritmo hermoso y sosegado. Los domingos por la tarde se habían convertido en sagrados. Emma y Jake pasaban el día conmigo, llenando la mansión con risas y esa energía particular que solo los niños pueden aportar a un hogar. Jessica cumplía escrupulosamente con nuestro acuerdo. Llegaba puntualmente a las 9 de la mañana. Se quedaba solo el tiempo suficiente para asegurarse de que los niños estuvieran instalados y regresaba a las 6 para recogerlos. Nuestras interacciones eran corteses pero distantes. Había perdido el poder de herirme, y creo que ambas lo sabíamos. Marcus había comenzado terapia después de que liberé los fondos universitarios de los niños. Me había escrito una carta larga y desgarradora, pidiendo perdón y explicando cómo la culpa casi lo había destruido. No respondí la carta, pero cuando Emma me contó que papá ya no lloraba todas las noches, sentí una pequeña satisfacción. No porque lo hubiera perdonado, sino porque mis nietos ya no tenían que ver a su padre desmoronarse. La familia había logrado salvar su casa y estabilizar sus finanzas, pero habían tenido que hacer cambios drásticos. Jessica había empezado a trabajar tiempo completo en una oficina de seguros. Marcus había tomado un segundo trabajo los fines de semana. Vivían modestamente, sin las pretensiones de clase media alta que habían mantenido durante años con dinero que no tenían. En cierto modo, la crisis los había hecho más humildes, más reales. Pero para mí,
La verdadera transformación había sido personal. Durante esos meses de soledad, antes de establecer las visitas de los niños, había redescubierto quién era Carmen Vázquez sin el peso de las expectativas ajenas. Había comenzado a hacer cosas que había pospuesto durante años. Tomé clases de pintura, comencé un jardín de hierbas aromáticas, incluso adopté un Golden Retriever llamado Sol, que se había convertido en mi compañero constante. Más importante aún, había empezado a hacer algo con mi riqueza que me llenaba de propósito genuino. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza con Sol a mis pies, Margaret me llamó con una propuesta que cambiaría todo. «Señora Vázquez», me dijo, «he estado pensando en nuestra conversación sobre establecer una fundación. Creo que encontré el proyecto perfecto. Me había estado planteando crear algo significativo con mi dinero, algo que fuera más allá de simplemente acumularlo». Margaret, que había demostrado ser mucho más que una administradora de propiedades durante estos meses, se había convertido en una amiga cercana y confidente. «Cuéntame», dije intrigada. «Hay un centro de cuidado para adultos mayores en Pasadena que está a punto de cerrar. Es un lugar donde van personas que necesitan cuidados especializados, pero que han sido abandonadas por sus familias». Se me erizó la piel. Era como si el universo me estuviera enviando una señal. «¿Abandonadas cómo?» «Como usted fue abandonada», dijo Margaret gentilmente. Adultos mayores que vivían con sus hijos, que contribuían al hogar de alguna manera, pero que cuando se volvieron una carga fueron enviados a instituciones o simplemente descartados. Me quedé en silencio durante un largo momento, procesando la sincronía de todo. ¿Cuánto necesitarían para mantenerse operando? Para comprarlo completamente y modernizarlo, además de establecer un fondo de operación perpetuo, estaríamos hablando de aproximadamente 3 millones. Era menos del 5% de mi patrimonio neto. «Hazlo», dije inmediatamente. «¿Estás segura? Es una decisión importante». «Margaret, durante meses me he preguntado cuál era el propósito de tener tanto dinero. Creo que acabas de darme la respuesta». 2 semanas después, firmé los papeles que me convertían en la propietaria del centro de cuidado Golden Years. Era un edificio hermoso pero descuidado, con jardines extensos y habitaciones que una vez habían sido elegantes, pero que ahora necesitaban renovación urgente. El día que fui a conocer a los residentes actuales, entendí que había tomado la decisión correcta. Había 20 personas viviendo allí, todas mayores de 65 años, todas con historias similares a la mía. Estaba Margaret Rodríguez, de 78 años, cuya nuera la había enviado allí después de que se rompiera la cadera. Estaba Robert Chen, de 82 años, que había criado a 5 hijos y ninguno lo visitaba. Estaba Elena Papadopoulos, de 75 años, que hablaba de su hijo con una mezcla de amor y tristeza que reconocí inmediatamente. «¿Por qué haces esto, querida?», me preguntó Elena durante mi primera visita. «Eres joven todavía, tienes dinero, podrías estar viajando por el mundo». «Porque entiendo», le respondí simplemente. «Entiendo lo que es ser vista como una carga por las personas que se supone que te aman». Elena asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Ah», dijo, «una de nosotras». Durante los meses siguientes me volqué completamente en el proyecto de renovación. Contraté a los mejores arquitectos, diseñadores y paisajistas. Instalé una cocina completamente nueva, donde residentes que quisieran pudieran cocinar sus propias comidas. Creé salas de terapia física, una biblioteca, un jardín de vegetales, incluso un pequeño teatro para actividades. Pero más importante que las mejoras físicas fueron las mejoras en el personal. Aumenté los salarios para atraer a enfermeras y cuidadores excepcionales. Establecí protocolos estrictos para asegurar que cada residente fuera tratado con dignidad y respeto. Implementé un programa donde los residentes podían traer mascotas si querían. Sol se convirtió en la mascota no oficial del lugar, visitando regularmente para hacer terapia con animales. 6 meses después de la compra, Golden Years se había transformado de una institución deprimente en un lugar donde la gente realmente quería vivir. Teníamos una lista de espera de personas que querían mudarse allí,
y varios de nuestros residentes originales habían recuperado una chispa de alegría que pensaron que habían perdido para siempre. Fue durante esa época que tomé una decisión que sabía que sorprendería a todos. Decidí mudarme allí yo misma. No porque necesitara los cuidados, sino porque había encontrado algo allí que nunca había tenido realmente. Una familia elegida. Personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía hacer por ellas o darles. Margaret pensó que me había vuelto loca cuando se lo anuncié. «Señora Vázquez», me dijo durante una de nuestras reuniones semanales, «usted tiene una mansión de $8 millones en Malibú. ¿Por qué querría vivir en un centro de cuidados?» «Porque en Malibú estoy sola», le expliqué. «Aquí estoy acompañada». Mi suite en Golden Years era espaciosa y hermosa, con vista a los jardines que habíamos renovado. Tenía mi propia cocina pequeña, sala de estar y dormitorio, pero también tenía acceso a todas las actividades comunitarias. Desayunaba con Elena y Robert, jugaba cartas con Margaret Rodríguez, trabajaba en el jardín con otros residentes que compartían mi amor por las plantas. Por primera vez en años, tal vez en décadas, me sentía parte de algo genuino. La reacción de mi familia fue exactamente lo que había esperado. Jessica se presentó en Golden Years una semana después de mi mudanza, claramente agitada. «Carmen, ¿qué estás haciendo?», me preguntó mientras recorríamos los jardines. «Este lugar está muy bonito, pero es un asilo. Tú no necesitas estar en un asilo». «No es un asilo», le corregí. «Es una comunidad. Pero podrías estar viviendo en tu mansión, viajando, disfrutando de tu dinero». Y estaba sola. Terminé por ella. «Jessica, durante años viví en una casa hermosa sintiéndome invisible. Aquí me siento vista». Jessica no entendía, y sabía que nunca entendería completamente. Para ella, el éxito se medía en posesiones materiales y estatus social. No podía comprender que yo había encontrado algo más valioso: pertenencia auténtica. Marcus vino a visitarme 2 semanas después. Era la primera vez que lo veía desde aquella noche, cuando había cenado en Malibú con los niños. «Mamá», me dijo sentándose conmigo en el jardín mientras observábamos a otros residentes jugando ajedrez, «necesito que sepas cuánto lo siento». «Lo sé», respondí tranquilamente. «¿Me perdonas?» «Ya te perdoné, Marcus, hace meses. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas puedan volver a ser como eran antes». Él asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. «Entiendo. Solo. Espero que algún día puedas confiar en mí nuevamente». «La confianza se gana con acciones consistentes durante tiempo», le dije, «no con palabras». Los niños, por supuesto, estaban fascinados con mi nueva vida. Emma se había hecho amiga de varios residentes, especialmente de Elena, quien le estaba enseñando a tejer. Jake adoraba el jardín de vegetales y había adoptado una sección donde plantaba todo tipo de cosas extrañas que encontraba interesantes. «Abuela», me dijo Emma un domingo por la tarde mientras caminábamos por los jardines, «¿eres más feliz aquí que en tu casa grande?». Era una pregunta profunda para una niña de 9 años. «Sí», le respondí honestamente. «Mucho más feliz». «¿Por qué?». «Porque aquí tengo amigos verdaderos. Personas que me cuidan no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo». Emma asintió seriamente, procesando esta información. «Como nosotros te cuidamos a ti, exactamente como ustedes me cuidan a mí». 1 año después de mudarme a Golden Years, recibí una llamada que no esperaba. Era Marcus. «Mamá», me dijo, su voz extrañamente formal, «Jessica y yo nos vamos a divorciar». No me sorprendió, honestamente. Durante las visitas de los niños, había notado la tensión creciente entre ellos. La crisis financiera y emocional que habían atravesado había expuesto fisuras fundamentales en su matrimonio. «¿Cómo están Emma y Jake?» «Están bien. Tristes, pero bien. Van a vivir principalmente conmigo. Jessica está luchando con algunas cosas personales». «¿Y tú?» «Estoy mejor», dijo, y por primera vez en años sonaba como si realmente lo fuera. «La terapia me ha ayudado mucho.
He aprendido a vivir con mis errores sin que me destruyan. Me alegro, dije, y lo decía en serio. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que algún día podremos, no sé, volver a tener una relación normal? Pensé cuidadosamente antes de responder. Marcus, creo que podemos tener una relación nueva, tal vez incluso mejor que la que teníamos antes, pero nunca va a ser normal en el sentido tradicional. ¿Qué significa eso? Significa que ahora ambos sabemos quiénes somos realmente, le dije. Ya no hay máscaras, ya no hay pretensiones. Eso puede ser incómodo, pero también puede ser liberador. 6 meses después, Marcus y los niños se mudaron a un apartamento a solo 20 minutos de Golden Years. Emma y Jake comenzaron a visitarme no solo los domingos, sino también después del colegio algunos días. Marcus empezó a acompañarlos ocasionalmente, y lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo que se parecía a una relación familiar. Pero esta vez era diferente. Era honesta. Marcus ya no trataba de impresionarme o de obtener mi aprobación. Yo ya no trataba de ser la madre perfecta que nunca causaba problemas. Simplemente éramos 2 personas adultas que compartían una historia complicada y un amor genuino por 2 niños extraordinarios. Jessica desapareció de nuestras vidas gradualmente. Según Marcus, se había mudado al otro lado del país para empezar de nuevo. Emma y Jake la visitarían durante las vacaciones de verano, pero el día a día de sus vidas estaba con su padre. Y conmigo. Una noche, 2 años después de mudarme a Golden Years, estaba sentada en mi sala con Elena, Robert y Margaret Rodríguez jugando nuestro juego semanal de Scrabble. Sol estaba acostado a mis pies, roncando suavemente. Por la ventana podía ver a algunos residentes más jóvenes, relativamente hablando, trabajando en el jardín bajo las luces del atardecer. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije a Elena mientras organizaba mis letras. ¿Qué, querida? Durante años pensé que mi mayor miedo era quedarme sola. Pero resulta que mi mayor miedo era estar rodeada de personas que no me valoraban realmente. Elena sonrió, sus ojos arrugándose en las esquinas. La soledad verdadera no es estar físicamente sola, Carmen. Es estar con gente que te hace sentir invisible. Exactamente. Robert, que había estado escuchando mientras contemplaba su siguiente jugada, levantó la mirada. ¿Y ahora? Ahora, dije, colocando mis letras para formar la palabra libre. Ahora sé la diferencia. Esa noche, después de que mis amigos se fueron a sus habitaciones, me quedé sentada en mi balcón privado, observando las estrellas. Mi teléfono sonó y vi que era Emma. «Abuela Carmen», susurró, «solo quería decirte buenas noches». «Buenas noches, mi amor. ¿Cómo estuvo tu día?» «Bien. Papá me ayudó con mi tarea de matemáticas y no se enojó ni una vez cuando no entendía algo. Me alegro». «Abuela, ¿eres feliz viviendo en tu nueva casa?» «Muy feliz», respondí sin hesitar. «Bien, te amo». «Yo también te amo, Emma. Dulces sueños». Después de colgar, me quedé allí sentada en la tranquilidad de la noche, reflexionando sobre el camino extraño que me había llevado hasta aquí. Había comenzado con una traición devastadora, con ser literalmente arrojada a la calle por las personas que más amaba. Pero esa traición había resultado ser un regalo disfrazado. Me había forzado a redescubrir mi propia fuerza, mi propio valor, mi capacidad de crear felicidad independientemente de las acciones de otros. Había aprendido que la venganza más dulce no era herir a quienes me habían herido, sino vivir tan bien que su opinión sobre mí se volviera irrelevante. Había encontrado mi lugar en el mundo, rodeada de personas que me elegían cada día, igual que yo las elegía a ellas. Y por primera vez en mi vida me sentía completamente libre.